Bueno, ¿de qué se trata este ejercicio? Hay una espira cuadrada de 2 centímetros de lado por la que pasa una intensidad de corriente de 1,6 amperes. El plano que contiene la espira está inmerso en un campo magnético de 0,6 Tesla que forma un ángulo de 30 grados con el citado plano. Lo que tenemos que averiguar es cuál es el momento del par de fuerzas que actúa sobre esa espira. Acá tenemos dibujada la espira. Vemos que esa espira es un alambre, ¿sí? por donde está circulando corriente, en el sentido, en este caso, antihorario. Está encerrando un área, o sea que esa espira tiene un área y luego un vector que es normal, o sea, perpendicular al plano de la espira, que se llama vector n, lo llamamos n. Entonces ese vector da la orientación de esa espira, ¿sí? O sea, la orientación de la espira se especifica con ese vector, que es un vector unitario. Es decir, ¿qué quiere decir que es unitario? Que el módulo de ese vector es la unidad. Luego tiene una dirección, dijimos, perpendicular al plano de la espira y un sentido, que el sentido depende de la circulación de la corriente y viene dado por la regla de la mano derecha. Es decir, si vemos que con los dedos el giro de esa intensidad de corriente como circula, vemos que el pulgar nos indica el sentido y la dirección de ese vector unitario. Bien, entonces esta es nuestra espira. La vamos a ubicar, como dice el ejercicio, en un plano que va a formar, o sea, en realidad es un plano, ¿no? Va a formar un ángulo con el campo magnético de 30 grados. Entonces, esa espira yo la dibujé de modo que está inclinada, ¿no? Acá marqué los ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, esa espira está ubicada de modo que el campo magnético está saliendo del pizarrón. Es lo que marqué acá como vector B, el vector verde. Y está formando un ángulo de 30 grados con esa espira, ¿sí? La espira está entonces ladeada, ¿sí? Bien, y este es el vector normal, que es el mismo que vimos acá, que está formando 90 grados con el plano de la espira. Ahora, si este ángulo es de 30 grados, entonces el ángulo que forma el campo magnético con n es de 60 grados. O sea, este ángulo sería de 60 grados. ¿Sí? Vamos a marcarlo acá. Bien. Entonces, podríamos compararlo con este otro triángulo, ¿sí? Y tenemos que si este ángulo es de 30, el que formaba B campo, ¿sí? Con el plano de la espira, entonces este ángulo también es de 30, este ángulo. Por lo tanto, si esto es un triángulo rectángulo, este ángulo es de 60, ¿sí? Porque es complementario con el de 30. Bien, todo esto lo estoy haciendo porque después vamos a calcular el momento del par de fuerzas. Yo acá dibujé las fuerzas, es decir, nosotros tenemos sobre cada lado de la espira una fuerza magnética, ¿sí? Vamos a marcar la intensidad de corriente que no está marcada. Este sería el sentido de circulación de la corriente sobre los lados de la espira. Entonces, sobre cada lado de la espira hay una fuerza magnética. La expresión de la fuerza magnética es la siguiente.
fuerza magnética es igual a la intensidad de corriente por el vector L vectorialmente, o sea, producto vectorial por el campo magnético. Bien, es el producto vectorial entonces entre la intensidad, que es un escalar, por L y el campo magnético. Ahora, L sería el lado, ¿sí?, de la espira y el vector que me está indicando la dirección, ¿sí? O sea, el vector posición, que sería el vector unitario, por el lado de la espira. Si yo quiero calcular el módulo de esas fuerzas, entonces lo que voy a hacer es multiplicar el módulo de ese vector por I, por el módulo de B, por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Primero vamos a ver por qué le di esos sentidos a las fuerzas. Bien, entonces, por empezar, F1 vamos. F1 está dado, esa fuerza aparece porque hay una intensidad de corriente, ¿sí?, que sería de este lado, y está inmerso en el campo magnético. Entonces aparece una fuerza magnética que está dada por esta expresión, que depende de la intensidad y depende del campo. Vamos a calcularla aquí, pero para ver el sentido, ¿sí?, vamos a usar la regla de la mano derecha, porque la dirección sería perpendicular al plano que forman estos dos vectores. A ver, L estaría paralelo al eje Y. El campo B coincidiría con el eje X, o sea que estarían en el plano X, Y. X, Y. Por lo tanto, la fuerza magnética tendría que estar en el eje Z, porque el resultado de todo producto vectorial es otro vector perpendicular al plano que forman esos vectores. Ahora, para ver el sentido de la fuerza, utilizamos la regla de la mano derecha. Para eso, ponemos los dedos apuntando hacia el sentido de L, ¿sí?, o de I por L, que es hacia arriba, y la palma de la mano hacia el vector campo magnético, que es el segundo vector. Por lo tanto, ¿sí?, quedaríamos de esta manera. El pulgar estaría marcando el sentido de la fuerza. Esa sería F1. Con F2 estamos en la misma situación, entonces tenemos los dedos hacia donde apunta la intensidad de corriente sobre L, ¿sí?, y el campo magnético está hacia arriba. Por lo tanto, la palma de la mano hacia arriba, ¿sí? Recuerden que B estaba saliendo. Entonces el pulgar está dando hacia los Z positivos. Esa sería la fuerza 2. Lo mismo con estos dos lados, ¿sí? Tenemos entonces los dedos, ven que apuntan hacia el sentido que indica la intensidad de corriente, el lado L, ¿sí?, hacia arriba, porque B va hacia arriba, y el pulgar está indicando F3. También con la regla de la mano derecha podemos indicar entonces el sentido de F4. Bueno, ahora vemos que F3 y F4 son vectores que son colineales y tienen distintos sentidos. Quiere decir que la suma vectorial de esas dos fuerzas, F3 y F4, es nula, ¿sí? O sea, no producen ningún torque por estar sobre la misma línea de acción. Pero sí F1 y F2, que no están sobre la misma línea de acción, van a provocar una rotación o un torque de esta espira, ¿sí?
siempre la espira gira en el campo magnético de modo de acomodarse ese vector normal al plano de la espira en forma paralela al campo magnético, ¿sí? O sea, el torque máximo va a ser cuando el ángulo que forman n con b sea de 90 grados. Y el torque nulo sería cuando n y b forman un ángulo de 0 grados. Bueno, voy a escribir la expresión de la fuerza 1 y la fuerza 2, que son las que me interesan, que son las que están provocando el torque de la espira. Entonces me fijo en la expresión de la fuerza magnética y el producto vectorial lo puedo calcular como la intensidad por la longitud del lado de la espira, L, por, o sea, el módulo de ese vector, por el módulo del campo magnético. Y si lo quiero escribir en forma vectorial, yo sé que están en el eje Z, quiere decir que le puedo poner el versor K, y viendo el sentido que yo le di debido a la regla de la mano derecha hacia los Z negativos, le podemos poner el signo menos. Entonces ahí lo tendremos la expresión en la forma vectorial. Vamos a calcularlo. Entonces, ¿cuál sería el valor? Bien, menos intensidad de corriente era 1,6 amperes. Por el lado de la espira, que era de 2 centímetros, lo expreso en metros, por el campo magnético de 0,6 Tesla, bien, por el seno del ángulo que forman estos dos vectores, que serían de, como B está en el eje X, ¿sí? Y el lado de la espira coincide con es paralelo al eje Y, entonces 90 grados. Quiere decir que acá iría seno de 90 grados y le agregamos el versor K. Bueno, haciendo esta cuenta, esto nos daría menos 0,0192 Newton, y tenemos que ponerle el versor K. Bien. Recordemos que el Tesla era Newton sobre Ampere por metro. Por lo tanto, se simplificaría el Ampere y el metro y nos quedaría la unidad en Newton. Bien. Lo mismo haríamos con F2, porque F2 tiene la misma intensidad, ¿sí? O sea, está por la espira circular la misma intensidad, el lado de la espira es el mismo, es de 2 centímetros, es cuadrada además la espira, el mismo campo magnético, bueno, entonces tenemos el mismo valor, solamente que es positiva F2, ¿sí? Ahora, ¿para qué me interesa esto? Porque yo quiero hacer el torque, o sea, el momento del par de fuerzas. El torque, lo vamos a llamar con la letra tau, es otro vector, ¿no? Que va a estar dado por el torque de la primer fuerza, o sea, R1, vector distancia o vector posición, mejor dicho, con respecto al eje de giro de esa espira, ¿sí? Que sería el eje Y, vectorialmente por la fuerza 1, más el torque de la fuerza 2, que va a ser R2, ¿sí? Que es esta distancia, vectorialmente por la fuerza 2. Bueno, ahora vamos a resolverlo. Entonces tenemos que el torque total es la suma de los dos torques. Los dos torques son en sentido horario, por eso se suman, ¿sí? Entonces tendríamos R1, ¿sí? Que sería el lado, R1 sería la mitad, ¿sí? R1 sería esta parte. O sea, sería la mitad del lado de la espira, ¿no? Yo lo voy a poner como el módulo, ¿sí? O sea que sería 0,01 metro, perdón. Bien, por el módulo de la fuerza, o sea, 0,0192 newton.
luego por el seno del ángulo que forman esos dos vectores, R y F, que el ángulo era de 60 grados, ¿sí? Lo podemos ver acá también. ¿Sí? R y F, ¿sí? R y F 60 grados. Bien, más el torque de la otra fuerza, de la fuerza 2, entonces de F1 y de la fuerza 2, que también son los mismos valores, ¿sí? O sea, 0,01 metro por 0,0192 newton por el seno de 60 grados. O sea que sumando, ¿sí? Resolviendo esta cuenta, nos va a dar 3,3 por 10 a la menos 4, y las unidades serían newton por metro, y si esto lo expreso en forma vectorial, el torque va a ser un vector que va a ser perpendicular al plano que forman estos dos vectores, porque es el resultado del producto vectorial. Y estos dos vectores, R y F, están en el plano Z, X. Por lo tanto, el torque va a estar en el plano Y. O sea que le podemos poner J. ¿Sí? Bien. Entonces, también por la regla de la mano derecha, podemos saber si es positivo o negativo el torque. En este caso, siempre el torque, en el sentido de las agujas del reloj, se considera negativo, ¿sí? Si esto gira, entonces, según las agujas del reloj, bueno, le podemos poner el signo menos. Y ya nos quedaría en forma vectorial expresado. Estaría acá terminado el ejercicio. Pero también lo podemos resolver, este ejercicio, en función de la definición del momento dipolar magnético. Bien, vamos a borrar esto para poder escribir aquí. Definimos entonces el momento dipolar magnético, o sea, toda espira tiene un momento dipolar magnético que lo vamos a llamar mu. Está dado por el producto de la intensidad por el vector A. ¿Qué es el vector A? El vector A es el área por el vector N, que era el vector perpendicular al plano de la espira. Bueno, a esto se le llama entonces momento dipolar magnético. Y el momento del par de fuerzas tau, que es el que calculamos recién, está dado por el producto vectorial de ese momento dipolar magnético y el campo magnético. Por lo tanto, si reemplazamos entonces, nos quedaría que tau sería igual a, en lugar de poner mu, ponemos I por A. Vectorialmente el campo magnético. Entonces, el torque, ¿sí? Si quiero hallar el módulo de ese torque, tendría la intensidad de corriente por el área por el módulo de N es 1, o sea, ya no lo ponemos, por el módulo del campo magnético por el seno del ángulo que forma el campo magnético con ese vector N que habíamos visto que era de 60 grados. Por lo tanto, si hacemos la cuenta, tenemos la intensidad de corriente que era de 1,6 amperes por el área que sería 0,02 metros al cuadrado por el campo magnético que es de 0,6 tesla por el seno de 60 grados, y si hacemos la cuenta esto nos va a dar igual que lo que nos dio sin el signo, obviamente, porque estoy calculando el módulo, ¿no? Entonces sería 3,3 por 10 a la menos 4 newton por metro. Y estaría calculando también el torque de esta manera, o sea, el momento del par de fuerzas
¿sí? Sobre esa espira. Bueno, espero que se haya comprendido. Hasta otro momento.